Hola amigos y bienvenidos de nuevo o por primera vez a mi canal Melidrama. Yo soy Melissa y el día de hoy, como pueden ver en el título, les traigo un video bastante jugoso e interesante con recomendaciones de doramas coreanos que pueden ver por Netflix. Y sí amigos, sé que ustedes o muchos de ustedes aman ver dramas por esta plataforma. Y yo debo decir que también veo algunos dramas por Netflix. No tanto como me gustaría porque son un poco lentos subiendo los episodios de los dramas que están en emisión, pero en general es una muy buena opción con un catálogo bastante amplio que ha ido pues aumentando en los últimos años. Y el día de hoy les vengo a recomendar 10 dramas más una película muy buenos de verdad que pueden encontrar a través de Netflix. Pero antes de empezar, los invito a que me sigan a través de mi Instagram, ya que esa es la plataforma, la red social donde soy más activa, hablamos y charlamos de dramas y le pasamos bastante bien. Entonces ya sin extenderme demasiado, damos inicio con este video. Empezaré con Solo Amor. Dos jóvenes que perdieron a un ser querido en el mismo derrumbe intentan navegar sus relaciones a través del dolor inolvidable de la tragedia mientras ayudan a construir un edificio. ¿Qué les deparará el destino a estos jóvenes heridos? Definitivamente uno de los mejores dramas que yo me he visto en toda mi vida y que me alegra muchísimo que puedan ver en Netflix. No se pueden perder esta joyita de drama. Tiene una historia de verdad inolvidable, un melodrama que les partirá el corazón y que al mismo tiempo los hará creer en el amor verdadero, ya que el romance de este drama es oro, amigos, es oro. Debo decir que las actuaciones están de verdad de 10, increíble química, increíble el papel de todos los personajes. Es un drama que no se olvida y que es que me gustaría incluso volver a repetir de lo bueno que fue. Toda una experiencia inolvidable que ustedes no se pueden perder. 100% recomendado. Sigo con Mar de la Tranquilidad. En una peligrosa misión a la Luna, los exploradores espaciales intentan recuperar muestras en una estación de investigación abandonada llena de secretos. ¿Qué les deparará el destino a estos astronautas? Definitivamente este drama lleno de ciencia ficción, misterio, suspenso, ambientado en un mundo post-apocalíptico, es un drama muy interesante que pueden encontrar en Netflix. Y aunque no es de lo mejor que hay, sí es una apuesta bastante interesante para los amantes de los aspectos que les mencioné anteriormente. Yo especialmente disfruté muchísimo este drama porque me encantan los dramas o las películas ambientadas en el espacio y de ciencia ficción y así. Y creo que este drama combina muy bien estos factores. Cada episodio era bastante adictivo y por eso me llegué a hacer el maratón hasta que lo terminé. Me gustó pues el desarrollo de la historia y pues también el final nos dejó con varias incógnitas que pueden desarrollarse en una segunda temporada si es que la hacen. Un drama bastante interesante que si les gustan la ciencia ficción y los dramas de ese estilo lo van a disfrutar. Sigo con El amor es como el cha-cha-cha. En una encrucijada, una dentista se muda a un pueblo costero en donde conoce a un hombre que quiere ayudar siempre a sus vecinos. ¿Qué le deparará la vida a esta joven en este nuevo pueblo? Definitivamente uno de mis dramas favoritos del año 2021 y de las mejores historias que han sacado en los últimos años. Este es un drama que los hará sentir miles de sentimientos y de emociones y que nos muestra las diferentes etapas del amor que no involucran solamente el amor romántico, sino que también el amor familiar, el amor en la amistad, el amor en las relaciones y en las personas que nos rodean. Este drama también nos muestra la forma en que las personas también necesitan sanar sus heridas del pasado, en cómo crecen como personas y en cómo poco a poco van desarrollando relaciones. Este drama es lo más sano que hay, tiene uno de los mejores triángulos románticos ever, de verdad, los mejores personajes, historias secundarias muy interesantes, la principal de lo mejor, personajes entrañables. Este drama lo tiene todo, es una joya en Netflix que nadie se puede perder y de lo mejor que ha salido en los últimos años. Y para los que amamos los dramas históricos, obviamente no podía faltar el afecto de El Rey. Durante la dinastía Joseon, la princesa consorte da luz a gemelos, pero envía a la niña lejos para perdonarle la vida.
Años más tarde, el hijo gemelo muere en un accidente y su hermana debe asumir su identidad y trono. Definitivamente este es un drama histórico romántico demasiado hermoso y que disfruté muchísimo desde el principio hasta el final. Y para los que aman los dramas de gender bender, de cambio de género y más si son históricos, esta es una joyita bastante interesante que se disfruta muchísimo. El desarrollo de la historia, el romance, el increíble trabajo que hicieron los actores, las ambientaciones, las locaciones, el vestuario, todo es muy hermoso visualmente y creo que combinado con esa historia tan interesante hace que sea un drama muy bonito de ver, muy recomendado. El siguiente drama es el mejor cliché que todo el mundo debe ver. Hablo de Propuesta Laboral. Una mujer se hace pasar por su amiga en una cita a ciegas para alejar al pretendiente, pero el plan se complica cuando este resulta ser su jefe y le hace una propuesta imposible de rechazar. ¿Qué le pasará a esta joven? Definitivamente uno de los mejores dramas que han salido en este 2022. Y aunque sea un cliché completo, es el cliché mejor escrito, dirigido y realizado que han hecho en los últimos años. Sí, señores, lo que más resalto de este drama es la increíble química que tenía tanto la pareja principal como la pareja secundaria. Me encantó el nivel de romance que tiene este drama, el nivel de comedia y todos los elementos que hace que sea una historia explosiva y muy adictiva. Creo que cumple con todas nuestras expectativas de fans de la comedia romántica, entonces pues es una excelente recomendación que pueden encontrar y ver actualmente en Netflix. El siguiente drama es Aquel Año Nuestro. Años después de un documental sobre una escuela que se viralizó, dos exnovios enemistados deben enfrentar las cámaras y sus propias vidas, pero ¿podrán resolver sus problemas del pasado? Este es un drama bastante bonito que me vi este año y que disfruté muchísimo desde el principio hasta el final y que para mí cumple con todas las expectativas, ya que este drama pues nos muestra un romance un tanto diferente, un romance entre exnovios que pues no terminaron nada bien, pero mientras va avanzando la historia conocemos las diferentes perspectivas de este romance, de todos sus matices, también de las heridas de los personajes, de sus sentimientos, de la evolución de ellos. Un drama bastante chill con increíbles personajes tanto principales como secundarios. Van a reír, van a llorar y pues yo creo que eso es como lo que más me encantó de este drama. Muy recomendado. Un drama de fantasía que no podía faltar en esta lista es Bulgasal. Un hombre inmortal es impulsado por el deseo de recuperar su alma y finalmente vengarse después de 600 años. Y sí, si ustedes son fans de los dramas de fantasía, de suspenso, de acción, que tengan elementos de venganza, esta es la historia ideal para todos ustedes. Debo decir que este drama fue toda una aventura de descubrimientos, de melancolía, de tensión, de venganza, que destaca muchísimo la actuación de los actores, la ambientación. Este drama para mí es una combinación de factores bastante interesante que hace que el producto final sea un drama adictivo que se consume pues de manera bastante rápida, de acción bastante bueno, de fantasía, que no tiene romance pero que hay tensión entre los personajes, entonces eso lo hace aún más interesante. Es bastante bueno para pasar el rato y se lo recomiendo bastante. Otro muy buen drama histórico que está en Netflix y que yo disfruté al 100 es Goje Rion, la historiadora novata. Nuestra protagonista se embarca en una nueva vida como académica en la corte real de Joseon tras enterarse de un puesto en el gobierno para mujeres historiadoras. ¿Qué le deparará el destino a esta joven en este periodo bastante turbulento? Definitivamente este es un muy buen drama, como les dije al inicio. Yo esperaba la verdad que fuera una comedia romántica divertida. El drama poco a poco se fue convirtiendo en mucho más, ya que toca temas bastante interesantes para la época en cuanto a la posición de las mujeres ocupando puestos públicos, eventos históricos como la llegada del cristianismo, la vacunación y pues temas bastante interesantes que casi no se tocan en los dramas históricos, pero creo que lo combinaron de una manera bastante armoniosa en este drama. El romance es muy bueno, amigos. Me encantó la química que tenían ambos actores, la verdad no me la esperaba para nada.
pero creo que es una combinación de factores muy bonita, muy interesante, que les va a gustar y pues que no tiene desperdicio. Deben ver este increíble drama histórico. Y obviamente en esa lista tenía que estar 25-21. En un momento en que los sueños parecen estar fuera de su alcance, un aspirante a esgrimista conoce a un joven trabajador que está tratando de cambiar su vida. Este es un drama increíble ambientado en los años 90 que nadie se puede perder, ya que es una historia llena de amistad, de romance, de sueños, de avances y de cómo nuestra protagonista poco a poco va llegando a la cima del esgrima. Si les gustan los dramas de deportes, de romance, de amistad, de sueños, este es el ideal. Y me encantó muchísimo, primero que nada, el increíble trabajo que hicieron los actores. Representaron también los personajes, que es que yo estaba metida en ese mundo cuando veía este drama y lo disfruté muchísimo en ese aspecto. También algo que me encantó es la ambientación. Está ambientado como en 1999, 1998. Entonces la ambientación en esta época está muy bien representada en este drama. Y aún más el romance que se crea en este drama. Es el primer amor de nuestra protagonista y es un amor bastante puro, bastante hermoso, que nos muestra todos los matices, todas las diferentes etapas. Y aunque el final es un tanto agridulce, para mí es un final bastante realista, siendo sinceras. Entonces no se lo pueden perder, no tiene desperdicio, está muy bien escrito, muy bien dirigido, protagonizado también de lo mejor que hay en dramas en Netflix actualmente y tienen que verlo, 100% recomendado. Y finalizo en esta recomendación de dramas con Estamos Muertos. Una epidemia mortal estalla en una escuela y acorralados los alumnos solo tienen una opción: luchar con todas sus fuerzas para evitar convertirse en zombies. Este es un drama de supervivencia, de acción y de intriga bastante bueno, que nadie se puede perder. Y yo especialmente soy fan de los dramas de zombies y este es la combinación perfecta, porque primero es escolar, tiene zombies, tiene acción, tiene suspenso y de verdad ustedes se van a encariñar con todos los personajes, o bueno, al menos con los personajes buenos. Me gusta muchísimo cómo desarrollaron la historia en general, cómo los personajes van luchando por sobrevivir, también las premisas secundarias, la venganza, la traición, la muerte que rodea a todos los personajes. Un drama de zombies bastante bueno que pueden encontrar en Netflix. Y ahora sí, la película que les dije que les recomendaría que pueden ver en Netflix es Olvidado. Esta es la historia de un joven que busca descifrar qué pasó durante el secuestro de su hermano, quien no recuerda nada. Este es un thriller psicológico lleno de suspenso, misterio e intriga que los mantendrá mordiéndose las uñas y maquinando en su cabeza pues teorías de qué le sucedió a este personaje. Mejor dicho, el plot twist del final no se lo van a esperar, es totalmente inesperado. Es una película muy adictiva que todo el mundo debe ver, bastante buena, súper recomendada y pues sí, espero que les guste tanto como a mí. Y bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado este video. Recuerden darle me gusta, suscribirse y dejarme en los comentarios si se han visto alguno de estos dramas a través de Netflix. Recuerden que en el canal pues ya tenía otros videos, otras recomendaciones de dramas que pueden ver en Netflix y estarán apareciendo aquí arribita por si no las mencioné en este video. Los quiero bastante y nos vemos la próxima con más videos, cosas, historias de dramas que nos encantan. Adiós a todos.